Hola, queridos y queridas colegas, hermanos y hermanas en Cristo, como plantea la última carta del Papa Francisco. Le quería grabar este pequeño videito y que de verdad espero que sea pequeño, sea breve, pero que sea también entusiasmante para poder leer la tercera encíclica que presenta nuestro Papa. Cuando digo tercera es bien interesante, él no es un gran escritor, no es prolífico como lo fue Juan Pablo segundo ni Benedicto XVI, pero sí es bien interesante la lógica que él impregna a cada carta. Esta es la tercera carta que él escribe y nuevamente él vuelve a insistir que no la escribe solo. La primera carta encíclica que él escribe, Lumen Fidei, él dice que la escribe casi a cuatro manos con Benedicto XVI, el anterior Papa. La segunda carta, Laudato Si, que esta maravillosa reflexión del año 2015, él escribe, según él mismo lo reconoce, por la inspiración que tiene con Bartolomé, con el patriarca Bartolomé I, patriarca ortodoxo. Y esta tercera carta, Hermanos Todos, Fratelli Tutti, él escribe estimulado por las palabras, por el afecto, pero también por la reflexión del gran imán Hamad al-Tayeb, luego del encuentro que tiene en Abu Dhabi. Bien interesante porque él, como imprenda como lógica, que estas reflexiones no son fruto solo de él. Ahora, él lo que hace es presentar en 8 capítulos una reflexión continua a modo de una encíclica social, y es un dato bien interesante para lo que es la doctrina social de la Iglesia. A modo de doctrina social, la lógica de la fraternidad y la amistad social. Es decir, él da un paso más allá e instala un concepto, la amistad social, como un concepto constructor y facilitador de comunión. Y él lo hace siguiendo una trayectoria que es bien razonable, si uno lo piensa a modo de una exposición tanto pedagógico como didáctica, pero también como una reflexión pastoral. En el primer capítulo, él habla de las sombras de un mundo cerrado. Y es bien interesante, miren, alguna frase que yo destaco: el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, nos alcanzan de una vez para siempre, han de ser conquistados día a día. El Papa destaca mucho el momento complejo que vivimos como sociedad, en donde existe una gran tendencia a invisibilizar al otro, que esta lógica de la globalización, pero esa lógica de la globalización negativa, es decir, donde estar todos en comunión con todos, hace que finalmente aquellos que detentan el poder tratan al otro de menor, de invisible, de menos importante. De hecho, en el número 17 hace una precisión bien fuerte. Dice: frecuentemente las voces que se levantan para la defensa del medio ambiente son acalladas o ridiculizadas, disfrazando de racionalidad lo que son solo intereses particulares. Es decir, él denuda lo que es la corriente de este mundo, que aquellas voces que buscan construir el bien terminan siendo ridiculizadas, y cuando lo que hay en realidad es un afán de hacer que el otro deje de importar. ¿Por qué? Porque aquel que detenta el poder lo que quiere es mantener su poder. ¿Y cómo mantiene su poder? Haciendo que el otro valga menos. Y todos nosotros caemos en la trampa de querer que el otro efectivamente valga menos. Ahí hay un elemento que ha circulado harto por la prensa, que es insistir en que el Papa está en contra del neoliberalismo. Aquí hay que hacer una observación: el Papa es jesuita, y la crítica al neoliberalismo no es reciente. Desde los años 80 ya, eh, recordarán la Congregación General 39, hace una crítica explícita contra el neoliberalismo por ser un sistema que termina deshumanizando al ser humano. Y el Papa lo rescata acá en esta encíclica, en el capítulo primero, cuando plantea que hay este falso engaño de separar entre mi derecho y el derecho de ellos, o entre nosotros y los otros, entre mi mundo y el mundo de otros, como si eso realmente fuera posible de ver. Hay una falsa ilusión de separar lo mío como lo bueno y el otro como lo malo. ¿Para qué? Para que el otro no solo sea malo, sino que además sea ignorable, sea ridiculizable y por lo tanto sea invisible. Em, ¿Dónde se visibiliza mucho esto? En el actual momento que nosotros estamos viviendo. O sea, en momentos de pandemia, en momentos de crisis, se ha revelado la verdadera naturaleza del ser humano.
hace elementos, observa elementos interesantes. Por ejemplo, cómo las redes sociales son un momento de la crítica de la ofensa sin ningún pudor. En el número 44 dice, la agresividad social encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual. Gente que no conoce a nadie, pero que en las redes sociales se desata y ofende y ataca y trata mal. Y uno dice, chuta, ¿en qué momento se deshumanizó? Cuando en realidad éramos totalmente una posibilidad humana. ¿Ya? Y sigue así explicando otros engaños que hay dentro del actual tiempo. Por ejemplo, la instalación de que lo importante es lo nuevo más que lo propio. O, como lo dice él, esa ilusión de que las cosas hay que comprarlas y no necesariamente crearlas. Como nuestro mundo nos acostumbra a lo desechable y a lo novedoso en vez de lo propio y perdurable. Por lo tanto, él hace un salto en el segundo capítulo, que se llama Un extraño en el camino, donde a partir de la parábola del buen samaritano, va destacando cómo nosotros hemos perdido la capacidad para preocuparnos del otro. Y la hemos perdido no porque no nos damos cuenta del otro, sino que hemos transformado el otro en espectáculo, o más bien hemos quitado el rostro del otro. Toma esta persona de Gabriel Marcel, a mí me gusta mucho cómo él rescata a varios autores que no necesariamente pertenecen a la corriente tradicional de la reflexión que uno pudiera encontrar en un texto religioso. Toma filósofos, toma un montón de otras referencias. Gabriel Marcel es un filósofo de una corriente muy cercana a lo que es el actual pensamiento del Papa, pero destaca esta lógica del otro como alguien que existe. Por eso, en el capítulo tercero ya habla de pensar y gestar un mundo abierto, es decir, un mundo donde el otro no solo sea un alguien, sino que más sea alguien estimado o querido por mí. Por eso que rescata esta reflexión que hacía Santo Tomás de Aquino sobre el concepto de caridad como ese acto de amor, donde el otro se transforma en caro, en apreciado, en valorable, y no el ignorable o aquel que yo puedo manipular. De hecho, pone el acento en el número 98 sobre el concepto de exilio social que viven aquellos que son despreciados y los menciona. Las personas con diversas discapacidades suelen ser despreciadas en nuestra sociedad. Por lo tanto, esos son lo que él denomina los exiliados ocultos, personas que viven en medio nuestro y que son invisibilizadas en medio nuestro. Eh, la verdad es que es bien interesante porque él habla de que finalmente si el otro no es un alguien real, yo lo termino transformando en un alguien abstracto y de tan abstracto yo termino diciendo sí, somos todos hermanos, pero nadie es mi hermano. Es decir, termino ocultando dentro de la totalidad mi verdadero egoísmo. Por eso que él insiste muchas veces en que tenemos que recuperar la lógica de la proximidad. No solo hablar de una fraternidad universal, sino también de entender que ese hermano, ese frater, es mi prójimo, es mi cercano, es aquel que está conmigo y por lo tanto yo cultivo una actitud de proximidad hacia el otro. Incluso lo hizo muy claramente, a veces el engaño de el engaño de la caridad o de la asistencia al pobre como una forma de ocultar mi afán de negar al pobre. Es decir, para muchos puede ser más fácil atender económicamente a un pobre que sacarlo de la pobreza. O el engaño que cometen los estados cuando perpetúan a punta de subsidios una situación de dependencia del mismo estado. Eh, lo rescata desde San Juan Crisóstomo, desde un autor muy antiguo, pero dice, eh, si alguien no tiene lo suficiente para vivir con dignidad, es porque otro se lo está quedando. Por lo tanto, yo debo reconocer que si yo tengo para vivir con dignidad, yo estoy viviendo un privilegio que otro no tiene. Y yo debo ser capaz de renunciar al privilegio. Y aquí ya comienza a resonar Charles de Foucault, eh, quien habla de este ser capaz de desprenderse de toda ambición, ser capaz de desprenderse de todo deseo de poseer, pero también ser capaz de preocuparse de aquellos que no son nadie o no son nada y no existen.
Por ejemplo, la situación de los desplazados, la situación de los exiliados, la situación de tantas personas que están perdiéndolo todo y que tienen forma concreta. Tan concreto que en el capítulo cuarto ya establece una trayectoria. Cómo preocuparse del prójimo. Menciona los cuatro verbos esenciales: acoger, proteger, promover e integrar. Y esos cuatro verbos se transforman en una trayectoria no solo para la práctica personal, sino también para la práctica colectiva de los estados. Esos verbos de verdad: acoger, proteger, promover e integrar. Que es bueno destacarlo porque la manera en que los plantea se refiere a que yo no solo no debo cerrarme hacia mí, como que yo estoy defendiendo mi pequeño y pobre espacio, sino que mi país tampoco se puede cerrar en sí mismo, sino que también está abriéndose porque hay un sentido de vecindad con el otro. Al final incluso aventura una lógica de una comunión económica y política entre los estados. Y por eso el capítulo 5 lo dedica a la mejor política y hace la distinción entre los populismos y los liberalismos. Eh, Ni engañar en nombre del pueblo, manteniendo al otro sometido y haciéndole creer que yo hablo en nombre de él, que es el falso populismo, o el mal populismo por decirlo de alguna forma, ni tampoco el liberalismo, donde yo digo, mira, aquí no existe nadie, sino que es solamente un mercado que resuelve todo. Sabemos que el mercado no es un lugar en sí, sino que es una forma de relación, y creer que la forma de relación denominada mercado va a resolverlo todo es un engaño. De hecho, lo plantea dos veces en su carta. La crisis financiera del 2007-2008 era la ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a los principios éticos y una nueva regulación de la actividad financiera y especulativa de la riqueza ficticia. Pero no hubo una reacción que llevara a repensar los criterios obsoletos que siguen rigiendo al mundo. Tuvimos la oportunidad en la gran crisis y lo dejamos pasar. Y nuevamente tenemos la oportunidad y nuevamente tenemos que evitar que vuelva a pasar. Por eso que insiste en algo que este Papa lo ha dicho ya varias veces. Se necesita reformar instancias internacionales como la ONU para que efectivamente vuelvan a la lógica de esta amistad social que él plantea, o este sentido de relación y dependencia de unos de otros. Una política que no depende de la economía, una política que propenda hacia el amor político, una política en donde pueblo y personas sean términos correlativos, una política que cultive el amor, el respeto, una política donde exista una verdadera preocupación por el otro y no que transforme al otro en objeto de mi interés. De hecho, va más allá y dice una política que sea capaz de distinguir entre lo esencial y lo secundario y que proteja lo esencial. Por ejemplo, el precio de los alimentos no puede ser no puede ser un objeto del mercado, sino que tiene que ser protegido también. ¿Por qué? Porque cuando el mercado se regula a sí mismo y el precio del alimento sube, quien deja de comprar es el pobre. Y el pobre muere de hambre. ¿Por qué? Porque el mercado aumentó el precio. O sea, cuestiones así de esenciales son clave en esta encíclica que de verdad da gusto poder leer. En el capítulo sexto habla del diálogo y la amistad social como creador de una nueva cultura. Incluso se arriesga a decir que en el número 205 que la Internet ofrece montones de posibilidades y posibilidades de encuentro y solidaridad. Por lo tanto, son Internet como un don de Dios por la posibilidad de encontrarse con otros. Deja de demonizar las redes y las transforma y las convierte en su visión en una oportunidad para el otro, que es un elemento que también deberíamos nosotros volver a mirar con mayor interés, con mayor capacidad para poder entender qué está pasando con nosotros. Las redes sociales son oportunidad para defender eh, la oportunidad de encontrarse con el otro. Y solamente va a haber paz social si es que yo me encuentro con el otro o si cultivo lo que él dice, un poco reemplazando la frase de Pablo VI, pero instalando una cultura del encuentro, más que lo que decía Pablo VI, una civilización del amor. El número 224 es clave. Hay que recuperar una forma de relación
basada en la amabilidad, pero también en la verdad. Por eso que el capítulo séptimo lo dedica al concepto de reencuentro, no como me reencuentro para olvidar, y esto es bien fuerte cuando él lo dice. Él dice eh, que haya perdón no significa que haya olvido, significa que aquel que perdona toma la opción de no dejarse capturar por el riesgo, por el engaño o por el dolor que termina traicionando la capacidad de convivir. El que perdona no olvida, sino que opta por seguir caminando sin olvidar. Por lo tanto, no valida el error, sino que mantiene la memoria viva para seguir construyendo de otra forma. Y lo dice claramente la Shoah, Hiroshima y Nagasaki. Nosotros mismos como país hemos vivido situaciones de profundo dolor y profunda tristeza y profunda fractura. Lo sabemos nosotros que lo que tenemos edad, nuestros padres vivieron golpes de estado, hemos vivido fracturas sociales, hemos vivido un montón de situaciones críticas y no podemos olvidarlas. Pero eso no significa que no las podamos perdonar, ¿ya? Aquí pide la frase del 251. Los que perdonan de verdad no olvidan, pero renuncian a ser poseídos por esa misma fuerza destructiva que los ha perjudicado. O sea, la encíclica va construyendo la base para poder avanzar hacia un camino nuevo, pero un camino que no se engañe. Por eso que el capítulo octavo, que es uno de los más breves, plantea, bueno, en este panorama, qué son las religiones. Y él lo dice, las religiones son la oportunidad para poder construir una fraternidad en el mundo, entendiéndonos, y esto es una maravilla que lo diga el Papa de la Iglesia Católica, entendiendo que en algunos países somos minoría y por lo tanto necesitamos que nos protejan, y en otros países somos mayoría y necesitamos proteger a otros. O sea, dejamos de ser nosotros los mejores, los exclusivos, los más grandes, los más importantes. Somos uno entre todos. La misma lógica de este Papa cuando es capaz de decir, mira, yo con el imán, yo con el patriarca, yo con el antiguo Papa, soy capaz de presentar estos elementos. Finalmente termina con una reflexión, en el 287, rescatando a Charles de Foucault, y que en realidad una reflexión para poder entender, Charles de Foucault buscaba ser el hermano universal, hermano de todos. Eh, por lo tanto, creo que ahí hay una muy buena forma de poder entender y poder proyectar. Eh, no pretendía que el video fuera tan largo, pero de verdad es una obra apasionante, hermosa, que espero que ustedes puedan leer y que espero que ustedes también con sus alumnos, con sus alumnas y de repente en su misma comunidad la puedan promover. Así que buena lectura y ahí vamos a ir intentando crear otra instancia también para promover este texto. Que también, colegas,